Hablemos de Ostara. Fue una diosa pangermánica, fue el nombre de una fiesta ancestral del equinoccio de primavera, fue una fiesta que el cristianismo tomó para la Pascua. Vamos con ello. Cada año, varios colectivos neopaganos celebran durante el equinoccio de primavera lo que, según la rueda del año, es conocido como Ostara. Como pagano, me parece siempre importante a través de esta cuenta poder acercarles un poco de información sustentada, con bases, información objetiva, que pueda resultarle útil al colectivo pagano o afines, para que de esta manera se pueda evitar, dentro del paganismo o interesados en la materia, los temas románticos que también pululan alrededor de nuestro colectivo. Sobre todo, aquellos que tienen un mito fundacional inspirado en cuestiones sin asidero. Por un lado está, en este caso tan particular como el de Ostara, el hecho de que se diga abiertamente que este fue el nombre que algunas culturas precristianas dieron al equinoccio de primavera, haciendo así una festividad para una diosa de nombre Eostre u Ostara, nombre que da pie al segundo punto a tratar en este video, y es el hecho de que se cree que el término en inglés Eastern para Pascua viene de justamente la diosa Eostre, y por esta razón la Pascua es una suerte de tratar de quitarle a los paganos una fiesta con relación a la primavera. Pero esto último lo vamos a zanjar de inmediato. La Pascua no tiene orígenes paganos, sino que la Pascua cristiana es prácticamente una interpretación propia de esta religión de lo que sería el Pesaj de los judíos, una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia según su mitología, y cuya fecha varía debido al calendario solilunar de los judíos, pues al tener como día inicial de la festividad el día 14 del mes de Nisan, esta festividad podría caer entre los meses de marzo y abril, definido justamente por la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. El cristianismo, por su parte, y según su tradición, celebra durante la Pascua la resurrección de Jesús, quien, según se cree, fue ajusticiado durante la víspera de esta festividad del Pesaj. Y el término Pascua es una variación vulgar de lo que en griego sería Pascha, que vendría a ser justamente Pesaj. Pero entonces, ¿cómo se vincula la Pascua con el término en inglés Eastern y la diosa Eostre? Pues bien, esta idea la vemos por primera vez durante el siglo VIII de nuestra era, de la mano de Beda el Venerable, un monje benedictino que escribió acerca de esto. En su obra, que en español se llamaría El cálculo del tiempo, nos habla del calendario anglosajón y trata de explicar por qué los meses llevan su nombre. Así, encontramos por primera vez el nombre Eostremont, donde el propio Beda, para tratar de explicar por qué se llamaba así, sugiere que el nombre Eostremont tenía que ver con una festividad para una diosa llamada Eostre, y que finalmente este mes se corresponde con el mes de abril. Y esa, damas y caballeros, es la primera referencia histórica que tenemos sobre una supuesta diosa Eostre, por lo que no tenemos evidencia de quién es esta diosa, o si realmente fue una diosa, cuáles fueron sus mitos, o incluso cómo se le rendía culto. De hecho, se estima que Eostre fue un invento del propio Beda para explicar el nombre del mes. Pero otros autores, como Philip Shaw, dedicados a la investigación de las divinidades germánicas, en su libro Pagan Goddesses of the Early Germanic World, nos trata de explicar quién podría ser esta supuesta diosa Eostre a la que Beda hacía referencia siglos atrás. Y lo hace basándose en primer lugar en el nombre de la diosa y lo que podría significar, por lo que llega solo a inferencias que sí pueden ser bastante plausibles, pero no dejan de ser únicamente inferencias, más nada categórico, de que pudo tratarse de una divinidad germánica de un pueblo, específicamente anglosajón, del este. Y si su nombre hace referencia al este, ¿por dónde sale el sol? Pues por el este, haciendo que esta diosa pudiera tener algún vínculo con el amanecer. Y oh sorpresa, el nombre comienza con Eos, como la misma diosa griega,
de la aurora. Aunque esto no significa que sean la misma diosa, más puede tener mucho que ver con la misma palabra y su raíz indoeuropea. Ahora bien, entre las tantas inferencias que Shaw hace y porque Ostremont estaba ubicado durante el mes de abril, mes de la primavera, no es extraño pensar en este nuevo amanecer o una diosa vinculada con el amanecer de un nuevo tiempo, de un nuevo ciclo, pero nuevamente son solo conjeturas. Y aquí es importante aclarar algo, porque si bien puede que Ostara no haya sido el nombre de una festividad ni de una diosa, ni Eostre tampoco haya sido una diosa que recibió culto, no podemos perder de vista que, sobre todo para estas zonas o pueblos rurales, los equinoccios sí eran de consideración y tenían un simbolismo. Pero no tenemos evidencia de culto a una diosa llamada Eostre, salvo únicamente por lo que nos refiere Beda el Venerable. Por otro lado, el nombre de una supuesta divinidad llamada Ostara, que diera justamente nombre a esta festividad, la propone el folclorista Jacob Grimm en su libro de 1835 titulado Teutonic Mythology. Y lo que hace Grimm aquí es armar una suerte de hipótesis acerca de por qué, según lo que él expresa, hacia el siglo VIII de nuestra era, la Pascua para determinados pueblos germánicos era considerada o llamada como Ostarum. Y basándose en lo que Beda en su momento decía acerca de que si el mes se llama Eostremont tendría que ver con una suerte de festividad a una diosa llamada Eostre, Ostarum podría tener también sus orígenes en una festividad a una diosa llamada Ostara, pero tampoco hay evidencia de una diosa llamada Ostara. De hecho, la primera vez que escuchamos este nombre es de la mano justamente de Jacob Grimm, por lo que se entiende que fue un invento de Jacob Grimm. Ahora bien, el hecho de que Pascua en inglés se diga Eastern, sí tiene que ver con Eostremont, pero esto no tiene nada que ver con que el cristianismo tomara una festividad pagana llamada Ostara para que se llamara en inglés Easter, la Pascua. Y aquí hay un punto interesante porque hay otras personas que aluden, y se ve mucho por las redes, el que Eastern viene de Ishtar. Pero esto es algo que nos presentó Alexander Hislop en su libro Las dos Babilonias, entendiendo que Alexander Hislop era un anticatólico y quería probar de alguna manera de dónde provenían estas cuestiones que ellos pues prácticamente daban como propias. Y Hislop no es un autor de rigor, Las dos Babilonias no es un libro histórico. Por otro lado, el tema de la simbología de los huevos o la liebre, que se le asocia mucho a esta diosa Eostre u Ostara, no son sino cuestiones añadidas muy posteriormente. Puesto que, por un lado, los huevos de Pascua fueron una cuestión netamente medieval, o sea, cristiana, y por otro lado, el tema de la liebre llega incluso mucho después. Cosas que fueron tomadas como de supuesto origen pagano y que por ello se le atribuyen a estas dos diosas o esta diosa. Pero en resumen, no, Ostara no fue el nombre de una festividad ancestral vinculada a una diosa del mismo nombre. Sí, los paganos y las culturas precristianas celebraban el equinoccio de primavera, mas no era el nombre que precisamente se le daba. No tenemos evidencia de que haya existido una diosa llamada Eostre, salvo por lo que dice Beda, así como también el nombre Ostara es una invención del folclorista Jacob Grimm. Por lo que, ¿qué hacer en Ostara? Es simplemente una cuestión simbólica que el neopaganismo puede aplicar entendiendo, sí, lo que significa la primavera, y con ello, según la tradición que sigas, darle el simbolismo que merece, pues de una u otra forma, lo que se celebra son los ciclos naturales.